El Santa que trajo la muerte, la masacre de Covine en Nochebuena. Era la Nochebuena de 2008 en Covine, California, un tranquilo suburbio al este de Los Ángeles. En una modesta casa de un solo piso en East Knollcrest Drive, la familia Ortega se había reunido para su celebración anual de Navidad. Había niños corriendo, música sonando, el aroma de comida tradicional llenando el aire. Aproximadamente 25 personas estaban presentes, abuelos, padres, niños, primos, todos reunidos para celebrar la temporada más feliz del año. Alrededor de las 11:30 de la noche, justo cuando muchos se preparaban para irse, alguien tocó la puerta. Un niño de 8 años corrió a abrir. Del otro lado estaba Santa Claus. Un traje rojo completo, barba blanca, un gran paquete envuelto en sus brazos. El niño sonrió. Era Santa. Santa levantó su regalo y disparó al niño en el rostro. Antes de empezar, suscríbete y activa la campanita en nuestro canal de Más Allá de las Leyendas para no perderte futuros videos. En los siguientes minutos, Bruce Jeffrey Pardo, ingeniero eléctrico de 45 años, disfrazado de Santa Claus, desataría uno de los asesinatos en masa más conocidos en la historia de California. Dispararía a personas mientras intentaban huir. Rociaría la casa con combustible usando un dispositivo hecho en casa. Prendería fuego a toda la estructura con familias enteras atrapadas dentro. Y cuando finalmente terminara, 9 personas estarían muertas, la casa sería un cascarón carbonizado, y Pardo estaría manejando hacia su propia muerte autoinfligida. La masacre de Covine de 2008 no fue un acto de locura aleatoria. Fue una venganza meticulosamente planeada. Y todo comenzó con un divorcio, el hombre detrás del traje de Santa. Bruce Jeffrey Pardo nació el 23 de marzo de 1963 y vivía en el Valle de San Fernando en California. Se graduó de la escuela secundaria John H. Francis Polytechnic en Sun Valley, Los Ángeles, y de la Universidad Estatal de California, Northridge. Había trabajado en el laboratorio de propulsión a chorro en la Cañada Flintridge. Por fuera, Bruce Pardo parecía completamente normal. No tenía historial documentado de tratamiento de salud mental o trastornos psicológicos diagnosticados antes de la masacre de Covine. Su ex-empleador confirmó que su terminación en noviembre de 2008 no estaba relacionada con enfermedad mental o comportamiento violento. Los conocidos retrataban a Pardo como exteriormente estable y sociable. En 2004, conoció a una mujer llamada Silvia Ortega. La pareja se casó en enero de 2006. Pero el matrimonio estuvo plagado de problemas desde el principio. El matrimonio que se desintegró. Pronto encontraron problemas. Se dice que su matrimonio se desmoronó dentro del primer año porque Bruce no abriría una cuenta bancaria conjunta con Silvia. Silvia tenía hijos de una relación anterior y Bruce se negó a ayudar a Silvia a apoyarlos financieramente. Para 2008, el matrimonio estaba terminado. El divorcio fue amargo y contencioso. En junio de 2008, un tribunal de divorcios ordenó a Pardo pagar $1,785 al mes en manutención conyugal. Durante los procedimientos de divorcio, Pardo confió a un amigo que su esposa lo estaba limpiando. En julio, Pardo, quien no tenía antecedentes penales ni historial de violencia, fue despedido de su trabajo como ingeniero eléctrico en ITT Corporation Electronic Systems Radar Systems, por facturar horas falsas. El Tribunal de Divorcios suspendió los pagos de manutención debido a dificultades financieras. Sin embargo, como parte del acuerdo de divorcio, Pardo debía pagar a su exesposa $10,000 y se le permitió quedarse con su anillo de bodas y el perro familiar. Pardo se quejó ante el tribunal de que Silvia estaba viviendo con sus padres, sin pagar alquiler, y había gastado lujosamente en un automóvil de lujo, viajes de apuestas a Las Vegas, comidas en restaurantes caros, masajes y lecciones de golf. Ese resentimiento se convirtió en obsesión. Y esa obsesión se convirtió en algo mortal. Pardo y Silvia finalizaron su divorcio una semana antes del ataque. Se reveló que había planeado matar a su propia madre después de la masacre en la casa de Silvia debido a su aparente simpatía por Silvia durante los procedimientos de divorcio. Un reportero en ese momento declaró:
Bruce Pardo estaba destrozado por este divorcio. Se obsesionó con él. Bruce entonces comenzó a planear venganza contra Sylvia. Creo que tomó la decisión de quitarle todo lo que amaba y borrarlo de la faz de la tierra, además de matarla. La planificación del horror. La policía cree que en el verano de 2008, Bruce comenzó a poner su plan en marcha. Compró municiones y armas y los suministros que necesitaría más tarde en el año. A principios del otoño, ordenó un traje de Santa Claus hecho a medida de una costurera. El traje costó $300 y venía con botas, un cinturón, gafas y un sombrero. Le dijo a la costurera que era para una fiesta navideña. También solicitó que fuera grande para poder ser extra alegre. Bruce decoró su casa para Navidad en 2008 con luces en el techo. También puso soldados cascanueces y bastones de caramelo en una cerca en la propiedad. Incluso mientras planeaba asesinato masivo, decoraba su casa para Navidad. Bruce debía entregar el acuerdo de $10,000 al abogado de Sylvia mediante cheque de caja el 19 de diciembre. No lo hizo. En la casa de Pardo en Montrose, la policía recuperó 5 cajas vacías de pistolas semiautomáticas, 2 escopetas y un contenedor para gasolina de tanque de combustible de alto octanaje. También encontraron lo que fue descrito como una fábrica virtual de fabricación de bombas en su hogar. A las 10 de la noche de Nochebuena, los vecinos de Bruce lo vieron saliendo de su casa en un vehículo y le desearon una feliz Navidad. Mi papá dijo, ¿a dónde vas?, recordó Arvin García. El vecino le había deseado una feliz Navidad al hombre que estaba a minutos de cometer una masacre. La noche del terror. El 24 de diciembre de 2008, la familia Ortega invitó a sus 5 hijos adultos y sus familias a su hogar en Covine, California, una comunidad tranquila de bajo crimen a unas 22 millas al este de Los Ángeles. Los Ortega, Joseph y Alice, amaban la Navidad, y era su momento favorito del año para pasar tiempo con sus 2 hijos mayores, James y Charles, y sus hijas Leticia, Alicia y Sylvia. Esa Nochebuena, la familia jugaba un bullicioso juego de póker y la fiesta estaba en pleno apogeo. Los nietos jugaban cerca del brillante árbol de Navidad, los adultos participaban en un animado juego de póker y la calidez de la camaradería familiar envolvía a todos en alegría navideña. Aproximadamente 25 personas estaban presentes. Alrededor de las 11:30 de la noche, hubo un golpe en la puerta. Katrina, de 8 años, hija de Leticia Ortega, corrió a la puerta y la abrió de par en par. Al ver al visitante, exclamó emocionada, «¡Santa Claus! ¡Santa Claus!». El ataque. Pero solo segundos después, un disparo atravesó el ruido de la fiesta. La pequeña Katrina había recibido un disparo en el rostro, por Santa Claus. La primera víctima fue una niña de 8 años que corrió a la puerta después de escuchar un golpe, la policía dijo. Recibió un disparo en el rostro, pero sobrevivió. Tiene una lesión muy severa en su rostro. No es mortal, pero tiene un camino muy difícil por delante, dijo el teniente Pat Buchanan del Departamento de Policía de Covine en una conferencia de prensa el jueves. Sin tiempo para procesar lo que acababa de suceder, la familia estaba bajo ataque. El hombre vestido de Santa Claus entró a la casa y comenzó a dispararle a cualquiera en su camino. Uno de los víctimas, Charles, reconoció al pistolero y dijo «Es Bruce», antes de ser asesinado. Alguien más gritó «¡Corre, corre!». Hay información de que se paró sobre ellos y les disparó estilo ejecución, dijo el jefe de policía de Covine, Kim Raney. Pero sus lesiones resultarían ser fatales y los hermanos no pudieron defenderse de Pardo. Ambos colapsaron mientras Pardo continuaba moviéndose por la casa, disparando a cualquiera que pudiera. El jefe de policía Kim Raney dijo que la gente en la fiesta estaba saltando por las ventanas en ambos pisos de la casa tratando de escapar del fuego y las llamas. Otra pariente, Irma Ortega, habló con los medios más tarde y dijo que algunas de las víctimas intentaron defenderse, incluso después de haber recibido disparos. Incluso ensangrentados, se levantaron, se pararon, dijo. Trataron de agarrarlo, de detenerlo, pero no pudieron. El infierno de fuego. Una vez que se quedó sin balas,
Pardo sacó un lanzallamas casero y comenzó a rociar la casa con 18 galones de gasolina. Tenía consigo múltiples pistolas Sig Sauer de 9 milímetros y un gran paquete envuelto como regalo que contenía un compresor de aire rodante convertido para rociar combustible de carreras. El regalo que llevaba era un lanzallamas casero. Sin darse cuenta de una llama abierta en algún lugar dentro de la casa, ocurrió una explosión dejándolo severamente quemado. Había sufrido quemaduras de tercer grado en ambos brazos, y piezas del traje de Santa que usó durante la matanza se derritieron en la piel de sus piernas. La autopsia también reveló que tenía quemaduras de tercer grado en sus manos y brazos, y parte de los pantalones de Santa se habían derretido al cuerpo. Los bomberos fueron despachados a la casa Ortega, pero las llamadas seguían llegando. Algunos incluso reportaron que escucharon disparos provenientes de la casa, y cuando la policía llegó a la escena, fue caos total. Un teniente dijo: "Cuando llegué, describirlo como apocalíptico sería preciso, la escena del crimen". La policía encontró 3 cuerpos carbonizados en la sala de estar, y 5 cuerpos más fueron encontrados más tarde. El 9º cuerpo fue encontrado en la búsqueda más reciente esta mañana. Ninguno de los cuerpos ha sido identificado. La exesposa de Pardo, Silvia Pardo, y sus padres aún no han sido encontrados. La casa quedó completamente destruida. Las víctimas incluían a Joseph Ortega de 79, su esposa Alicia de 70, sus hijas Silvia Ortega Pardo de 43 y Alicia Ortega Ortiz de 46, sus hijos James de 52 y Charles de 50, sus nueras Teresa de 52 y Cherry de 45, y su nieto de 17 años Michael. Además de 3 víctimas lesionadas, las 9 víctimas asesinadas fueron Joseph Ortega de 79 y su esposa Alicia de 70, Silvia Ortega Pardo de 43, Charles Ortega de 50 y su esposa Cherry de 45, James Ortega de 52 y su esposa Teresa de 52, Alicia Ortega Ortiz de 46 y su hijo Michael de 17. Casi una familia entera fue completamente aniquilada durante un tiempo conocido por la paz y el amor. La única de los hijos de los Ortega que sobrevivió fue Leticia. Perdió a sus padres, a todos sus hermanos, a 2 cuñadas y a un sobrino. Su hija sobrevivió con lesiones devastadoras en el rostro. La huida y el final. Pardo corrió fuera de la casa y hacia su automóvil de alquiler. Debido a sus extensas lesiones, abandonó su plan original de escape. Pardo condujo su automóvil de alquiler a la casa de su hermano, donde más tarde fue encontrado muerto por una herida de bala autoinfligida en la zona craneal. Cuando fue descubierto con una herida de bala en la zona craneal en la casa de su hermano, el presunto pistolero Bruce Pardo tenía $17,000 envueltos en plástico en sus piernas o en una faja que llevaba puesta, junto con un boleto de avión para un vuelo temprano en la mañana a Canadá. Todas las indicaciones eran que iba a cometer este crimen y huir del país. No anticipó lesionarse, dijo el jefe de policía de Covine, Kim Raney. La policía cree que no planeó inicialmente quitarse la vida, ya que no dejó ninguna nota. El plan era escapar a Canadá con $17,000 y comenzar una nueva vida. Pero las quemaduras lo detuvieron. El automóvil de alquiler de Pardo, estacionado a una cuadra de la casa de su hermano, contenía restos de su traje de Santa, con trampa explosiva para que mover el traje activara un incendio y disparara 200 rondas de munición. A pesar de sus lesiones, Pardo tenía la intención de causar más destrucción después del brutal ataque, y después de quitarse su traje de Santa durante su escape, conectó el traje con explosivos. Incluso después de la masacre, incluso mientras moría, Pardo dejó una trampa explosiva para matar a cualquiera que tocara su traje. Su hermano no estaba en casa en ese momento, pero la policía más tarde encontró el cuerpo de Pardo y $17,000 amarrados a su pierna. Había muerto por una herida de bala autoinfligida. La policía continuó inspeccionando la propiedad de Pardo y descubrió lo que llamaron una fábrica virtual de bombas disfrazada como una gruta de Santa, el plan completo. Las investigaciones revelaron que Pardo había planeado matar a más personas. El automóvil de alquiler de Bruce también estaba lleno de suministros, incluyendo una computadora, ropa, agua, comida y mapas de Estados Unidos y México. La policía creía que Bruce había estado planeando escapar a México después de su ola de asesinatos.
El automóvil de escape de Bruce también estaba estacionado a unos 500 pies de la casa de Scott North, el abogado de divorcio de Sylvia. La policía creía que Bruce podría haber estado planeando también asesinar a Scott, quien presidió su procedimiento algo contencioso. Había planeado matar a su abogado de divorcio también, y posiblemente a su propia madre. Se reveló que había planeado matar a su propia madre después de la masacre en la casa de Sylvia debido a su aparente simpatía por Sylvia durante los procedimientos de divorcio. El legado del horror. Leticia Ortega Yusef Polsky fue la única miembro sobreviviente de su familia inmediata. Perdió a sus padres, a todos sus hermanos, 2 cuñadas y un sobrino. Su hija Katrina sobrevivió al trauma físico de sus lesiones, pero las cicatrices emocionales perduraron durante años. A pesar de la pérdida abrumadora, Leticia trabajó para preservar las tradiciones de su familia y reconstruir un sentido de normalidad. Determinada a salvar la Navidad, se convirtió en la reluctante cabeza de la familia, asegurando que la temporada permaneciera como un tiempo de esperanza y sanación. La casa de 2 pisos en un callejón sin salida fue destruida en Covine, un suburbio tranquilo a 25 millas al este de Los Ángeles. Este vecindario es realmente tranquilo, dijo Jeffrey Barrientos, quien vive a media cuadra de la casa que se quemó. Barrientos dijo que los residentes del vecindario eran en su mayoría jubilados y personas mayores. Las preguntas sin respuesta: ¿qué convierte a un hombre aparentemente normal en un asesino en masa? Bruce Pardo no tenía historial de violencia. No tenía diagnósticos de salud mental. Hasta julio de 2008, tenía un trabajo estable, una casa, una vida aparentemente normal. Pero perdió su matrimonio, perdió su trabajo, perdió su dinero. Y en algún lugar de esa espiral descendente, tomó la decisión de que si no podía tener lo que quería, destruiría todo lo que su exesposa amaba. No fue locura en el sentido legal. Fue una venganza fría y calculada. Planeó durante meses. Compró armas. Ordenó un traje de Santa personalizado. Construyó un lanzallamas casero. Creó una trampa explosiva. Planeó su ruta de escape a Canadá. Cada paso fue deliberado. Cada acción fue intencional. Y en Nochebuena de 2008, ejecutó su plan con brutalidad metódica. 9 personas murieron. 3 más quedaron heridas. Una familia entera fue destruida. Un vecindario pacífico fue traumatizado. Y la imagen de Santa Claus, símbolo universal de alegría y generosidad, quedó manchada para siempre para aquellos que sobrevivieron. Pardo llevaba $10,000 y un boleto de avión fuera del país cuando murió, dijo la policía a ABC News. La verdad brutal. La masacre de Covine no es una historia sobrenatural. No hay misterios sin resolver. No hay teorías de conspiración. Es simplemente la historia de un hombre que no pudo aceptar el fin de su matrimonio y decidió que si él no podía ser feliz, nadie más lo sería tampoco. Es la historia de una familia que se reunió para celebrar la Navidad y fue aniquilada casi por completo. Es la historia de una niña de 8 años que abrió la puerta emocionada de ver a Santa y recibió un disparo en el rostro. Es la historia de hermanos que intentaron detener al atacante incluso después de haber recibido disparos. Es la historia de una mujer, Leticia, que perdió a casi toda su familia pero decidió que la Navidad aún valdría la pena celebrar. Y es la historia de cómo la venganza, el resentimiento y el narcisismo pueden convertir a una persona ordinaria en un monstruo. 16 años después, las cicatrices permanecen. Las familias todavía están rotas. Y cada Navidad, aquellos que sobrevivieron deben enfrentar los recuerdos de la noche en que Santa Claus trajo muerte en lugar de regalos. Las víctimas de la masacre de Covine merecen ser recordadas no por cómo murieron, sino por quienes eran, una familia amorosa reunida para celebrar la Navidad. Que sus nombres nunca sean olvidados: Joseph Ortega, Alicia Ortega, Sylvia Ortega Pardo, Charles Ortega, Cherry Ortega, James Ortega, Teresa Ortega, Alicia Ortega Ortiz y Michael Ortiz. Si te gustó este video, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas el próximo.
Dale like para apoyar el canal y comparte este video con alguien a quien le pueda interesar. Deja tu opinión en los comentarios respecto a este tema. Nos vemos en Más allá de las leyendas.